Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos en este día para continuar con nuestras meditaciones. Yo espero que que no recuerdo exactamente, pero ya hemos tenido 27 o 28 meditaciones de la palabra de Dios. Algunas que recuerdo como son que Dios es dueño legítimo de todo lo que tenemos. También vivir una vida adecuada. Tener, hermanos, también un estudio sobre edificándonos precisamente en tiempos de situaciones críticas, mejorando nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar. Y la última fue contentos sí o no. Y hoy prácticamente vamos a platicar sobre la iglesia más que otra cosa. Sobre la iglesia. La iglesia que nosotros conocemos como una iglesia local, o sea, Iglesia Bautista Emanuel, porque no vamos a entrar en aclaraciones sobre la iglesia universal y detalles de eso, sino la iglesia local. En este tema abordaremos por lo menos 3 distintos pasajes de la palabra de Dios, y se trata sobre algo que debe preocuparnos o tal vez sentirnos un tanto urgidos de enderezar las cosas que probablemente no han ido bien en relación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y termina en este versículo 5 el apóstol Pablo: y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. El tema que vamos a tratar de meditarlo es rindiendo cuentas a Él. Se trata de administración. Se trata de ser buenos mayordomos. Se trata de no salir desfalcados. Se trata de un buen ejemplo, dice el apóstol Pablo. Porque cualquiera que sea la cosa que Dios nos llame a hacer, debemos rendir, hermanos, a nuestro Dios los planes que tenemos, cada plan, porque los creyentes debemos, hermanos, seguir los planes correctos de Dios. Esa es la introducción prácticamente de reconocer que debemos rendir cuentas. No es que nosotros sigamos nuestros propios planes, porque a veces eso es lo que nos ocurre en nuestros criterios muy personales,
y a veces hasta cierto punto estudiados, planeados, como cuando alguien emprende algún negocio, alguna acción de crecimiento económico, está haciendo un plan perfecto que le dé resultado. Yo preguntaba a ciertos señores que son empresarios aquí en la ciudad y les decía, ¿cómo saben las grandes tiendas, muy grandes, para venir y tener una imagen aquí en nuestra ciudad de esta magnitud, como hombres de grandes tiendas como las que tenemos aquí en el paseo? Y me decía uno de ellos, es que hacen un estudio cuidadoso de la entidad. Ven todos los pormenores que hay a favor y en contra. Y cuando ya hicieron el estudio correcto, entonces ellos deciden si alguna de estas tiendas tan grandes podrá sobrevivir en una ciudad como es la nuestra, que tiene pocas industrias y tiene pues economía no grande como otras ciudades, aunque pequeñas, pero tienen una fuerza industrial, turística muy fuerte, y hay sobrevivencia bien clara de los negocios que ponen, pero hacen un plan correcto, los planes de la empresa, los planes del hombre. Pero en cuanto a lo que Dios nos está diciendo a través de estas líneas del apóstol Pablo, es que nos llama, hermanos, prácticamente a alinearnos, a reconocer que dentro de nuestra vida cristiana no podemos seguir nuestros propios planes, los planes tuyos o míos, porque si son meramente de nosotros, entonces vamos a tener conflictos y vamos a tener muchas otras manifestaciones de ineficiencia, de división, de muchas otras cosas en el trabajo que nos ha encomendado nuestro Dios. Así es de que en los planes de cada uno de nosotros, llamémosle así, no es solamente incluir a Dios. ¿Han oído ustedes alguna vez a alguno decir, estoy incluyendo a Dios para que me vaya bien en mi trabajo, en mi negocio, en lo que yo quiero emprender? No se trata nada más de incluir a Dios en nuestros planes. No, hermanos, sino que los planes que yo tengo son de Dios. Soy solamente administrador, soy un mayordomo, soy el gerente de esta gran empresa. Tú y yo somos eso delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Servicio y administración. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Vamos a pensar en primer lugar que debemos reconocer que, hermanos, necesariamente tenemos que entregar o rendir cuentas a nuestro Dios. Él es nuestro jefe, Él es nuestro proveedor. Él es, hermanos, quien nos da todos los recursos. Y esto lo enseña el apóstol Pablo en su primera visita,
que hace a la iglesia de Corinto en el año 50 de nuestra era. Y luego, para reforzar, el apóstol Pablo recibe, hermanos, una invitación de los hermanos de esta iglesia establecida. Y dice en el capítulo 7 de esta misma carta: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ahí está la petición de la iglesia. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, abarca otro asunto, pero dice ahí que le enviaron una carta. ¿Cuál era la razón de enviarle esta invitación? Pues resulta que Corinto era una ciudad llena, hermanos míos, de inmoralidad. Y ahí toca ese punto. Tremenda la situación de Corinto. Una ciudad bajo el pecado. Una ciudad bajo circunstancias totalmente fuera de orden. Y en medio de esta situación tan tensa y crítica, surge entonces la iglesia local, la iglesia de Corinto, una iglesia amada por el apóstol Pablo, con el deseo vehemente de corregir las situaciones, especialmente en la iglesia. Y él entonces hace cosas bastante notorias en la consejería y la exhortación. Y el apóstol Pablo desafía a los hermanos de la iglesia a luchar por la unidad, siguiendo el propósito y el plan de Dios, no el suyo, ni de alguien en lo personal, sino los propósitos y el plan de Dios para hacer que la iglesia en Corinto estuviese perfectamente unida en el trabajo del Señor. Esa es su primera exhortación. Porque la razón nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Vamos a ver en el capítulo 1 los versículos 10 al 12. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa era la intención del apóstol Pablo, hermanos, porque muchos afirmaban algunas cosas que no eran correctas. Por ejemplo, dice el capítulo 3, el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, dice el apóstol, por medio de los cuales habéis creído, sencillamente siervos de Dios, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Luego dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces el apóstol Pablo les hace ver, hermanos, que no fueran tan entregados en la mente y en el corazón a líderes espirituales, por supuesto, en lugar de el Señor, o sea, en lugar de Cristo Jesús. Eso les está enseñando el apóstol Pablo, una perfecta unidad, planes definidos, planes de crecimiento, planes de unidad, Pablo, planes de algunas otras acciones dentro de la iglesia juntos, en una misma mente, dice, y yo creo que sería en un mismo corazón.
y él les hace ver que todos los obreros en el reino del Señor eran y son colaboradores. Tú y yo, mi amado hermano, somos colaboradores, servidores, aun cuando nos llamemos con algunos nombramientos redundantes o muy elevados, como el que yo dijera soy un reverendo en el pastorado, o también ahora hay muchos que ya no les gustan decir soy pastor o soy presbítero, no, soy el doctor en teologías, soy el maestro porque tengo una maestría en teología, o soy designación elevadísima. Esto no quiere decir que no estemos de acuerdo en crecer en el conocimiento, sino de la acción, de los planes de Dios, no de incluirlos, sino de que sean los planes de Dios. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, les recomienda a los hermanos que no pudieran ellos entrar en este juego de líderes espirituales y dejando a Cristo a un lado. Todos los obreros, entonces, en el reino del Señor, somos colaboradores. Cada uno debe construir sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Así dice el versículo 8 del capítulo 3. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios. Así es que el fundamento, el edificio es el Señor, la constitución bastante clara. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, ahora el versículo, habla de rendir cuentas a Dios. Él deseaba y estaba haciendo alusión de ser un servidor del Señor. Había varios servidores dentro de la obra de Dios. Ahí en el libro de los Hechos dice la palabra del Señor, busquen en sus Biblias, en el libro de los Hechos, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a observar este gran privilegio. Dice el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 5. Leo este versículo. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan, esto es Juan Marcos, de ayudante. Fíjense qué bonita palabra, de ayudante, de colaborador, precioso testimonio que dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, había servidores. Luego en Lucas, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor, en este versículo, que quiero también que ustedes, si tienen su Biblia, lo lean o lo oigan. Y dice el versículo 20, ahí, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, nuevamente encontramos esta hermosa acción de servicio, servidores. Así es de que cuando tenemos un ministerio, no somos más que servidores del Señor. Somos siervos, somos mayordomos, somos quienes administramos, sea la enseñanza,
sea el tesoro, sea la comunión, lo que ustedes quieran, hermanos, es servir al Señor. Pablo y sus colaboradores, hermanos, trabajaban como administradores y debían de rendir cuentas a Dios, como lo hacía, hermanos, la iglesia también. En el Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos, hermanos, tenemos lo que ustedes ya han oído en muchas ocasiones, diversos dones. Ahí en 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice la palabra del Señor. Bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo, lo leen en casa, o Efesios 4, del 11 al 13, y al tener estos dones, entonces debemos ejercer debemos fielmente ejercer esos dones espirituales. Entre tanto, hermanos, estamos aquí en la tierra siguiendo los planes de Dios, por pequeños o grandes que sean. Seguir, hermanos, los planes de Dios y rindiéndole cuentas como administradores, y seamos hallados fieles. Así es de que usted seguramente ya descubrió su don y lo ha puesto en práctica, porque, hermanos, ese es un trabajo, esa es una responsabilidad, ese es los recursos que Dios le está dando, y son los planes del Señor que esas bendiciones y estas hermosas acciones de los dones espirituales los pongamos a trabajar en los planes maravillosos del Señor, y nos encuentre fieles administrando estos dones, no escondiéndolos, porque el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con tus dones? ¿Qué has hecho con esta característica que tienes? A lo mejor eres un buen evangelista, no quieres predicar. A lo mejor eres un buen consejero, un buen maestro, o una persona que tiene mucha pasión y amor por los inmuebles de nuestros templos, y lo tiene perfectamente bien ubicado para tener una acción administrativa correcta. Pero no queremos, no estamos dispuestos a que, hermanos, se nos critique, se nos haga ver algunas otras áreas. Pero Pablo declara que a la venida de Cristo, cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿No le agrada este término en el versículo 5 del capítulo 4, cuando dice que pues es Pablo y que es el 4, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. O sea, Dios es el único que habrá de darnos esa alabanza. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros como creyentes seguimos los planes de Dios, déjenme decirles que hay unidad, y Dios bendice los esfuerzos, hermanos, cuando seguimos los planes de Dios. Esa es una gran verdad. Cuando seguimos los planes de Dios y entregamos cuentas a nuestro Dios, entonces Dios bendice nuestros esfuerzos. Cuando seguimos los planes de Dios, estamos bien enfocados por la tarea de lo que nosotros podemos llamar, en este caso refiriéndonos a cierto grupo de hermanos, de la tarea del liderazgo. Cuando nuestro pastor cita liderazgo, hermanos, debemos sentirnos privilegiados, porque es, hermanos, el centro de
de esta característica de la iglesia de Corinto que deseaba Pablo que tuvieran los planes del Señor a través del liderazgo. No es nada más el nombramiento, es un privilegio, porque si el liderazgo sigue los planes de Dios, entonces estamos, hermanos, bien enfocados para esa gran tarea. Y nuestra iglesia, hermanos, habrá de resurgir y pulir y cuidar la vida espiritual de la iglesia, como pasó en Corinto. Una iglesia naciente, pero una iglesia con un montón de problemas, hasta inmorales, pero llega el mensaje de Dios y hace ver que los planes son de Él y que tenemos que rendir cuentas a Él, y que si esta es una acción comprometida hasta el final de nuestra vida, o si no es que viene antes el Señor, Él nos dará la alabanza. Hermanos, ni siquiera tengo idea qué palabras usará nuestro Dios. Tal vez nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa será, hermanos, la bendición más grande de nuestra vida, que el Señor hable bien de usted y de mí. Así es de que no se les olvide, hermanos, que Dios nos bendiga y permita que este tiempo de consideración nos ayude bien. Gracias, Padre, por este tiempo de meditación, reconociendo que debemos seguir tus planes, pero también entregándote cuentas bastante claras y dignas de ti. Toma tu iglesia en tus manos y a cada siervo, aún sea en el liderazgo muy identificado o sencillamente en este gran privilegio de servicio como miembro de la misma, amar a la iglesia, porque el ser miembro significa que soy administrador, que soy el gerente, que soy el siervo, y esto habrá de traer alabanza de mi Dios, solamente de Él. Bendigas pues a tu iglesia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.